Bienvenidos a Cine Números. Hoy te contaré cuáles son las películas favoritas de algunos personajes bastante polémicos. Comencemos. Número 8. Tom y Jerry. Tom y Jerry es una serie de animación que se centra en las alocadas aventuras y desventuras de Tom, un gato doméstico cuyo único objetivo es atrapar a Jerry, provocando el caos por donde quiera que pasen. El pequeño ratón se las ingenia siempre para salir bien librado, mientras que su compañero no tiene la misma suerte. Seguramente todos conocen a estos personajes y los consideran como sano entretenimiento para los niños. No hay nada más divertido que ver a este par de animalitos perseguirse y pelear en diversos escenarios. Bueno, eso último también lo pensaba Idi Amin, conocido como el carnicero de Uganda, uno de los dictadores más terroríficos de aquella nación. Ahí como lo ven, con un aspecto y acciones de la fregada, desbocado, cruel, asesino y desgraciado, disfrutaba ver a estos personajes en acción, quizás para olvidarse de las atrocidades que había cometido. Se le calculan entre 100 y 300 mil víctimas. Esto último hace destacable que haya disfrutado de un producto tan inocente y lleno de mensajes para niños. ¿Qué habría pasado por su mente mientras veía a estos seres? Número 7. El Padrino. América, años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Tiene 4 hijos: Connie, el impulsivo Sonny, pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de Tom, se niega a participar en los negocios de la droga, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre familias mafiosas. En la actualidad, este clásico del cine es una de las películas más reconocidas y queridas por la industria. Su tremendo guión, icónicos personajes, giros en la trama y diálogos impresionantes la convierten en un ejemplo de cómo se hace el buen cine. Irónicamente, esos elementos llamaron la atención de Saddam Hussein. El polémico líder iraquí se convirtió en objeto de estudio de numerosos periodistas y cuando uno de ellos lo entrevistó, descubrió su pasión por el filme. Se mostró fascinado por la historia, la peculiar unión familiar de los personajes y el poderío que demostraron sus protagonistas. Irónicamente, se cree que pudo tomar inspiración de esta película para ciertas tácticas. Disponible en Netflix, Star Plus y Paramount Plus. Patton. Esta película biográfica narra las acciones de George H. Patton, general del ejército estadounidense, quien realizó durante la Segunda Guerra Mundial. La película comienza con el controvertido discurso que, según los historiadores, impartió el general a los soldados antes de ir a la guerra. El carácter altivo de Patton hace que hasta los altos dirigentes nazis le teman, ya que entre otras muchas hazañas ha conseguido vencer en el norte de África al poderoso mariscal alemán Erwin Rommel. De este modo comienza a adentrarse en toda Europa con sus tropas, logrando cada vez más prestigio gracias a sus victorias. No debería sorprender que una película de guerra pueda influenciar a distintos líderes políticos para emplear sus estrategias en el futuro. Tal fue el caso de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos durante la década de los 70. Tras ver Patton, este político tuvo la brillante idea de invadir otros países durante la guerra de Vietnam con el fin de destruir armamentos y conseguir que se rindieran. Quería ganar ventaja sobre los países rivales y sembrar miedo en la población para que no atacaran a Estados Unidos. Por sus terribles actos y a lo largo de los años, Nixon fue el primer y único presidente de Estados Unidos que renunció a su cargo. ¿Ven por qué no es bueno dejarse influenciar tanto por el cine? Disponible en Star Plus. Número 5. Todas las películas de Bruce Lee. Todos disfrutamos de una buena película de acción con espectaculares secuencias de pelea. Para bien o para mal, este fue el caso de Mao Zedong, polémico expresidente de China, y de Osama Bin Laden. Durante años, Bruce Lee fue considerado el héroe de acción por excelencia. Su encanto, carisma en pantalla, gran movilidad en las secuencias de acción e incluso el humor que manejaba fueron indispensables para ganarse a millones de espectadores. El presidente Mao fue fundador de la República Popular de China en 1949 y fue seguido por muchos habitantes de aquella nación. Irónicamente, ambos representaban un ejemplo de la identidad china que se quería proyectar al mundo entero. Fue en sus últimos años de vida cuando tuvo que quedarse en reposo que empezó a dedicar gran parte de su vida al cine. Ahí comenzó su fascinación por el cine de Bruce Lee. Nada mejor para él que estar viendo impresionantes momentos de pelea. Número 4. Tarzán. James Parker y Harry Holt organizaron una expedición a África para hallar un cementerio de elefantes que les proporcione suficiente marfil para hacerlos ricos. La bella hija de Parker, Jane, se une a ellos de forma inesperada y despierta una atracción inmediata en Harry. Pero un hombre mono llamado Tarzán y sus amigos simios secuestran a la chica. Aunque en las pantallas del cine han llegado muchísimas versiones de esta impresionante historia, una de ellas de 1932 fue la favorita de Iosif Stalin, el revolucionario político que gobernó la Unión Soviética durante más de 3 décadas. Cada una de sus casas tenía un cine privado, pues amaba
las películas y disfrutaba el cine mientras el mundo estallaba a su alrededor, literalmente. Declaraciones de sus personas más allegadas han servido para demostrar que Tarzán era una de las películas que más disfrutaba. La razón, lo hacían alejarse de todo el caos político al que se enfrentaba. Número 3. Star Wars, el regreso del Jedi. Para ir a Tatooine y liberar a Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia deben infiltrarse en una peligrosa guarida de Jabba the Hutt, el gángster más temido de la galaxia. Una vez reunidos, el equipo recluta a tribus de Ewoks para combatir a las fuerzas imperiales en los bosques de la luna de Endor. Mientras tanto, el emperador y Darth Vader conspiran para atraer a Luke al lado oscuro, pero el joven está decidido a reavivar el espíritu del Jedi en su padre. La guerra civil galáctica terminará con un último enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes unificadas y una segunda estrella de la muerte, indefensa e incompleta, en una batalla que decidirá el destino de la galaxia. Si ustedes creían que Jeffrey Dahmer solo le gustaba a los jovencitos llevarlos al oscurito, aprovecharse de ellos y darles cuello, lamento decirles que no están en lo cierto. Como a casi todos los jóvenes de su época, le fascinaba esta franquicia galáctica y su entrega favorita era el regreso del Jedi. Sin embargo, lo peligroso no es que le gustara, sino que le gustaba y cómo lo inspiraba. Según algunas declaraciones, sentía especial fascinación por el emperador y quería construir una especie de templo utilizando como base los cráneos de sus víctimas. Lo más irónico del asunto es que, considerando sus niveles de sadismo, bien pudo haberlo construido. Disponible en Disney Plus. Número 2. Viernes 13. Durante el verano de 1958, en el campamento de Crystal Lake, dos jóvenes son asesinados. Un año antes, un niño había muerto ahogado en las mismas instalaciones. Varios años después, tras ser clausurado el recinto, Steven Christie y su compañera Alice deciden reabrirlo pese a la maldición que pesa sobre el solitario lugar. Ambos preparan la llegada de un grupo de 6 monitores dispuestos a dejar las instalaciones de lujo para los nuevos campistas. Sin embargo, varios de ellos van pereciendo uno a uno de forma brutal, sin que exista aparentemente ningún motivo. Casi todos podemos disfrutar de una buena película de terror. Entre las tétricas ambientaciones, los villanos con motivaciones misteriosas y la sangre que suele verse en este tipo de cintas, muchos descargan la adrenalina y se dejan atrapar por los horrores que no necesariamente ocurren en la vida real. Tal fue el caso de Kim Jong-il, padre del actual dictador coreano. Según se cuenta, era un amante del cine y poseía una colección de más de 20,000 videos y DVDs. Entre sus celebridades favoritas se encontraba la mismísima Elizabeth Taylor. Curiosamente, le encantaban las películas relacionadas con la acción y el terror. ¿Recuerdan el hackeo que sufrió Sony a final del 2014? Bueno, pues en uno de los correos filtrados a los medios se dio a conocer que Viernes 13, la original, Godzilla y Rambo eran algunas de las películas favoritas. Por cierto, en su colección también se encontraban altas cantidades de pornografía, disponible en HBO Max. Número 1. Lo que el viento se llevó. Georgia, 1861. En la elegante mansión sureña de Tara vive Scarlett O'Hara, la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por el amor de Ashley, pero él está prometido para su prima, la dulce y bondadosa Melanie. En la última fiesta, antes del estallido de la guerra, Scarlett conoce al cínico y apuesto Red Butler, un vividor arrogante y aventurero que no tiene ninguna intención de participar en la contienda. Lo único que él desea es hacerse rico y conquistar a Scarlett. Con esta película, cualquiera asumiría que sus fanáticos son personas amantes de las buenas historias clásicas, el romanticismo, el buen desarrollo de personajes e incluso de los buenos valores. Sin embargo, en este caso la película fue disfrutada nada más y nada menos que por el mismísimo Hitler, uno de los villanos más grandes de la historia mundial. Se dice que quedó tan maravillado con lo que el viento se llevó que incluso ordenó la realización de un remake. ¿La razón? No soportaba que fuera producción estadounidense, así que dio un presupuesto desproporcionado, aportó tecnología nunca antes vista para filmar y recrearon todos los escenarios mostrados en la película e incluso contrató a los actores mejor pagados de la época. También ordenó el transporte de toneladas de sal para simular la nieve en la película y desvió un río para satisfacer la necesidad de cumplir su capricho. Evidentemente la película fue todo un fiasco y Hitler tuvo que vivir con otro fracaso a su alrededor. Disponible en HBO Max. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine en Números.